Gabriel caminaba por la ciudad con la mirada perdida, sintiendo como el peso de la vida lo aplastaba cada vez más. Sus zapatos estaban gastados, su ropa sucia y su estómago vacío. Alguna vez había sido un hombre exitoso, con un negocio propio, una casa y una familia. Pero ahora no era más que una sombra de lo que fue. El destino lo había golpeado sin piedad. Primero, su negocio, una pequeña empresa de carpintería, cayó en bancarrota por una crisis económica. Luego, los problemas en casa comenzaron a intensificarse. Su esposa, cansada de las dificultades, decidió irse con su hijo a otra ciudad. Sin ingresos y sin apoyo, pronto perdió su hogar. Los primeros días sin techo fueron los peores. Al principio, se quedó con algunos conocidos, pero con el tiempo, su orgullo le impidió seguir pidiendo ayuda. Así terminó en las calles, deambulando sin rumbo fijo, sobreviviendo con lo poco que encontraba. Aquella noche, la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad. El frío se colaba en sus huesos, haciéndolo temblar. Sin un lugar a donde ir, se refugió en un viejo parque, bajo el techo de una estructura de juegos infantiles. Se abrazó a sí mismo, intentando conservar algo de calor, pero la humedad hacía que cada segundo fuera más insoportable. Miró hacia el cielo, sintiendo las gotas de agua golpear su rostro. Las luces de la ciudad parecían burlarse de él en la distancia. En algún lugar detrás de esas ventanas iluminadas, había personas cenando con sus familias, disfrutando del calor de un hogar, mientras él apenas podía mantenerse seco. La impotencia lo invadió. Dios, susurró con la voz rota. ¿Por qué me has abandonado? Esperó una respuesta. Un rayo de esperanza. Una señal. Algo. Pero solo recibió silencio. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas se mezclaran con la lluvia. Por primera vez en su vida, sintió que estaba realmente solo. Esa noche, el hambre y el cansancio lo vencieron. Se acurrucó en el suelo, temblando, mientras el sonido de la lluvia marcaba el ritmo de su desolación. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a la primera de muchas pruebas. El amanecer llegó con un cielo gris y nublado. Gabriel abrió los ojos lentamente, sintiendo el dolor punzante en su espalda por haber dormido en el suelo húmedo del parque. Sus huesos dolían, sus manos estaban entumecidas por el frío y su estómago rugía con hambre. Se frotó la cara con las palmas de las manos e intentó levantarse, pero sus piernas apenas respondían. Llevaba días sin una comida decente, y su cuerpo comenzaba a notarlo. Un día más, susurró con voz ronca. Sin otra opción, caminó hacia la zona más concurrida de la ciudad, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlo a sobrevivir. Las calles estaban llenas de personas que iban de un lado a otro, cada una con su propio destino, sin notar siquiera su presencia. Gabriel estaba acostumbrado a ser invisible. Nadie se detenía a mirar a un hombre con la ropa sucia y la barba crecida, deambulando sin rumbo fijo. Mientras caminaba con la cabeza baja, algo llamó su atención. En la acera, justo al lado de un poste de luz, un billete de $10 parecía haber sido olvidado por alguien. Se agachó lentamente, casi dudando si realmente era real. Lo tomó entre sus dedos y lo miró fijamente. $10. Para la mayoría de las personas, era poco. Para él, era la diferencia entre pasar hambre otro día o comer algo caliente. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Gracias, murmuró, sin saber si hablaba con Dios, con la suerte o simplemente con el destino. Con el billete apretado en su mano, apresuró el paso hacia una tienda de comestibles cercana. Su mente ya imaginaba la sensación del pan fresco y el café caliente bajando por su garganta. Pero antes de entrar, se detuvo en seco. A unos metros de la puerta, sentado en la acera, había un anciano. Sus pies descalzos estaban hinchados y cubiertos de suciedad. Su ropa, aún más gastada que la de Gabriel, apenas lo protegía del frío. Temblaba visiblemente, abrazándose a sí mismo en un intento inútil de calentarse. Gabriel tragó saliva. Desvió la mirada e intentó ignorarlo. Pero su conciencia no se lo permitió. Recordó el hambre, el frío, la desesperación de la noche anterior. Él sabía lo que era sentirse así. Miró nuevamente el billete en su mano. Podía entrar a la tienda, comprar su comida y marcharse, olvidándose del anciano. Nadie lo culparía. Él también estaba sufriendo.
Él también tenía hambre. Pero algo en su interior le gritó que hiciera lo correcto. Con un suspiro pesado, Gabriel caminó hacia la tienda, pero en lugar de comprar para sí mismo, pidió un café caliente y un par de panes. Cuando salió, se arrodilló frente al anciano y le extendió la bolsa. «Aquí tienes, amigo», dijo con una leve sonrisa. El anciano lo miró con los ojos empañados. «Dios te bendiga, hijo». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía por qué, pero aquellas palabras le llegaron al alma. Se quedó unos minutos más con el anciano, observándolo comer con ansias, sintiendo una extraña paz dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón se sintió un poco más ligero. No tenía comida para sí mismo, pero tenía algo más valioso, la certeza de que, a pesar de su sufrimiento, aún quedaba bondad dentro de él. Lo que no sabía era que esa decisión marcaría el inicio de su verdadero cambio. Gabriel se alejó del anciano con el estómago vacío, pero con el alma un poco más liviana. El acto de compartir lo poco que tenía le había dado un pequeño destello de paz, pero la realidad seguía siendo dura. El sol ya estaba alto y las calles de la ciudad hervían con la actividad de la gente. Oficinistas apresurados, estudiantes con mochilas, madres con niños de la mano, comerciantes llamando a los clientes. Todos parecían tener un propósito, un destino, excepto él. Él no tenía a dónde ir. Con los bolsillos vacíos, pasó el resto del día caminando sin rumbo fijo. Se detuvo en una fuente pública para beber agua y engañar la sensación de hambre. Caminó por avenidas bulliciosas y callejones silenciosos. Observó los escaparates de los restaurantes con un anhelo que dolía, pero sabía que no podía hacer nada más que seguir adelante. El hambre apretaba cada vez más. Sus piernas flaqueaban y su cabeza le daba vueltas. Cerca del final de la tarde, se apoyó en un poste de luz, exhausto. Miró a su alrededor y vio a un grupo de personas revisando la basura de un mercado cercano. «Hasta donde estoy dispuesto a llegar», pensó. El orgullo le impedía moverse, pero la necesidad era más fuerte. Con pasos lentos, se acercó a los contenedores, intentando ignorar la vergüenza que ardía dentro de él. Revisó una bolsa y encontró un pan a medio comer. Lo miró por un momento y, cerrando los ojos, le dio un mordisco. El sabor no importaba. Lo único que importaba era que calmaba, aunque fuera un poco, la angustia en su estómago. Así sobrevivió los siguientes días. Cuando cayó la noche, regresó al parque donde había dormido antes. Su coche, el único bien que aún le quedaba, estaba estacionado a unas calles de distancia, pero sin gasolina y sin dinero para mantenerlo, poco a poco se estaba convirtiendo en una simple caja de metal inútil. Decidió pasar la noche en una de las bancas del parque. El viento era cruel. Se abrazó a sí mismo para conservar algo de calor, pero la tela fina de su ropa apenas servía de protección. Sus pies hormigueaban por el frío y sus músculos dolían por la falta de descanso. El suelo duro. El sonido de la ciudad en la distancia. Los autos pasando sin detenerse. La indiferencia de quienes lo veían y miraban a otro lado. Cada noche, Gabriel se preguntaba cuánto tiempo más podría aguantar. Pero algo en su interior le decía que no debía rendirse. Aunque su fe se tambaleaba, cada noche, antes de dormir, levantaba la vista al cielo y susurraba: «Dios, dame fuerzas». Y de alguna forma, cada mañana se levantaba y seguía adelante. No todo era desesperación. Algunos días, cuando más lo necesitaba, pequeños milagros ocurrían. Una tarde, un panadero de una tienda cercana vio a Gabriel sentado fuera del negocio y, sin decir nada, le dejó un par de panecillos sobre la mesa. Otro día, una mujer pasó junto a él y, sin siquiera mirarlo, dejó caer un billete de $5 en el suelo, justo a sus pies. Pequeños gestos. Pequeñas luces en medio de la oscuridad. Gabriel aprendió a agradecer cada uno de esos momentos. Porque, aunque eran fugaces, le recordaban que todavía había esperanza. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir. El sol de la tarde caía sobre la ciudad, proyectando sombras largas en las calles. Gabriel caminaba lentamente por la acera, con la mirada baja y la mente perdida en sus propios pensamientos. El hambre ya no era solo un malestar, sino un compañero constante. El cansancio se había convertido en parte de su existencia, y la desesperanza lo acechaba a cada paso. Sin embargo,
Algo dentro de él aún se negaba a rendirse. Solo necesito una oportunidad, murmuró, con la voz áspera por la falta de agua. Sabía que no podía seguir viviendo así. Durante días había preguntado en negocios y tiendas si había algún trabajo para él, cualquier cosa que le permitiera ganar algo de dinero, pero siempre recibía la misma respuesta: no estamos contratando. Ese día, como tantos otros, se encontraba caminando sin rumbo fijo cuando algo llamó su atención. A unos metros de distancia, en el suelo, había una billetera de cuero marrón, abierta como si hubiera caído accidentalmente de algún bolsillo. Gabriel se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haber notado el objeto. La calle estaba llena de gente que iba y venía, ocupados en sus propias vidas. Con el corazón latiéndole en el pecho, se inclinó lentamente y recogió la billetera. Era pesada. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se apartó de la multitud y la abrió con dedos temblorosos. Dentro había una identificación, varias tarjetas y, lo más impactante, billetes doblados cuidadosamente en el compartimento principal. Gabriel tragó saliva. Hacía semanas que no tenía más de unas monedas en sus manos, y ahora, de repente, sostenía lo que parecía ser suficiente dinero para alimentarse durante días. La tentación era brutal. Imaginó lo que podría hacer con ese dinero. Podría comprar comida caliente. Podría alquilar una habitación por una noche, dormir en una cama en lugar de una banca. Podría tomar un autobús e ir a otro lugar, empezar de nuevo. Su mente le gritaba que esta era la oportunidad que tanto había pedido. Pero su corazón le decía otra cosa. Sabía que no era suyo. Cerró los ojos y suspiró profundamente. Miró la identificación dentro de la billetera. El dueño se llamaba Fernando Ledesma y su dirección estaba anotada en un pequeño papel junto con una tarjeta de presentación. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Devolver la billetera significaba renunciar a la única oportunidad de alivio que había tenido en semanas. Pero quedarse con el dinero significaba traicionar los valores que, a pesar de todo, aún le quedaban. Respiró hondo. Y tomó una decisión. Después de caminar varias calles, encontró la dirección escrita en la tarjeta. Era un edificio de oficinas moderno, con grandes ventanales que reflejaban el cielo. Gabriel se sintió fuera de lugar. Con su ropa sucia y su aspecto descuidado, notó las miradas de algunos empleados que entraban y salían del edificio. Apretó los labios y subió las escaleras hasta la recepción. Buenas tardes, dijo, tartamudeando. Estoy buscando al señor Fernando Ledesma. La recepcionista lo miró con desconfianza. ¿Tienes una cita? No, pero encontré algo que le pertenece. La mujer frunció el ceño y marcó un número en el teléfono. Unos segundos después, asintió y señaló un ascensor. Tercer piso. Oficina al fondo. Gabriel tragó saliva y subió. Al llegar, vio una puerta con el nombre Fernando Ledesma, director ejecutivo. Golpeó suavemente y una voz grave le respondió desde adentro. Adelante. Gabriel entró y vio a un hombre de unos 50 años, con traje elegante y expresión seria, sentado detrás de un escritorio. El empresario levantó la mirada y lo estudió con curiosidad. ¿Puedo ayudarte en algo? Gabriel extendió la billetera con ambas manos. Encontré esto en la calle. Su identificación estaba dentro. El hombre parpadeó sorprendido y tomó la billetera. La abrió y revisó rápidamente su contenido. Todo estaba intacto. ¿No tomaste nada?, preguntó, mirándolo fijamente. Gabriel negó con la cabeza. No. Fernando se recostó en su silla y lo miró con interés. Dime, dijo, entrelazando los dedos, ¿en qué situación te encuentras para que devolverme esto haya sido una decisión difícil? Gabriel vaciló. No le gustaba hablar de su desgracia, pero algo en la mirada del empresario lo hizo sentir que debía ser sincero. Estoy en la calle. No tengo dinero ni trabajo. Pero eso no significa que deba quedarme con lo que no es mío. Fernando guardó silencio por un momento. Luego sonrió levemente. No muchos habrían hecho lo mismo. Sacó una tarjeta de su escritorio y la deslizó hacia Gabriel. Preséntate mañana en esta dirección. Dile al encargado que hablé contigo. Tenemos algunas vacantes disponibles. Gabriel la tomó con manos temblorosas. ¿De verdad?
sí. Un hombre con principios es alguien que vale la pena tener en un equipo. Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, una luz de esperanza brillaba en su camino. Había tomado la decisión correcta, y Dios, de alguna manera, había respondido. Pero la vida aún no había terminado de probarlo. La noche había caído cuando Gabriel salió del edificio de Fernando Ledesma. Caminó por las calles iluminadas con farolas titilantes, con la tarjeta en su mano temblorosa. Mañana tenía una oportunidad de trabajo. No era el dinero rápido que la billetera le ofrecía, pero sí algo mucho más valioso, una posibilidad de levantarse de nuevo. Se detuvo un momento en la acera y alzó la vista al cielo oscuro. Gracias, Dios, susurró, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar. Pero el camino hacia la redención no siempre es recto. Las pruebas aún no habían terminado. Gabriel regresó al parque donde solía dormir. Su cuerpo estaba agotado y su estómago vacío, pero su mente se aferraba a la esperanza. Se acomodó en la banca de siempre, abrazándose a sí mismo para combatir el frío. Trató de ignorar los ruidos de la ciudad que nunca dormía, las bocinas de los autos, las sirenas en la distancia, las voces lejanas de otros sin hogar murmurando entre sí. El sueño lo vencía. Pero justo cuando sus párpados comenzaban a cerrarse, sintió una presencia a su lado. Abrió los ojos y vio a 3 hombres acercándose. «Mira lo que tenemos aquí», dijo uno de ellos, con una sonrisa burlona. Eran tipos duros, de esos que saben que la calle pertenece al más fuerte. Gabriel ya los había visto antes, merodeando por la zona. Sabía que algunos de ellos robaban a los que dormían en las calles, aprovechándose de los más débiles. Se incorporó lentamente, con el corazón latiéndole rápido. «No busco problemas», dijo en voz baja. «No los estás buscando, pero los encontraste», respondió otro, cruzándose de brazos. Uno de ellos se fijó en la tarjeta que Gabriel aún tenía en la mano y se la arrebató de un tirón. «¿Qué es esto?», se burló. «¿Estás jugando a ser empresario ahora?». Los otros rieron. «Devuélvemela», pidió Gabriel con calma. El hombre chasqueó la lengua y miró la tarjeta con desdén. «¿Un trabajo, eh? ¿Crees que eso te va a sacar de aquí?». Rasgó la tarjeta en 2 y dejó que los pedazos cayeran al suelo. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Esa tarjeta era su única esperanza. Pero antes de que pudiera reaccionar, el primero de los hombres le propinó un golpe en el estómago, haciéndolo caer de rodillas. «Bienvenido a la realidad», murmuró el agresor antes de escupir al suelo y marcharse con los demás. Gabriel se quedó ahí, en el suelo frío y sucio, con la respiración entrecortada. ¿Por qué? Había hecho lo correcto. Había resistido la tentación de quedarse con la billetera. Había confiado en que Dios lo estaba guiando. Y ahora, en cuestión de segundos, su única oportunidad había sido destruida. La ira lo invadió. Golpeó el suelo con el puño y sintió las lágrimas arder en sus ojos. «¿Por qué, Dios?», susurró entre dientes, su voz temblorosa. «¿Por qué me das una oportunidad solo para quitármela?». El silencio de la noche fue su única respuesta. Se quedó sentado en la acera por horas, sintiéndose más vacío que nunca. El amanecer lo encontró en la misma posición. No había dormido ni un segundo. Cuando finalmente se puso de pie, sintió cada músculo de su cuerpo protestar. Sus piernas temblaban y su mente estaba nublada. Pero no iba a rendirse. Recogió los pedazos de la tarjeta rasgada y los guardó en su bolsillo. Aunque apenas se leía el nombre de la empresa, recordaba bien la dirección. «Voy a intentarlo», se dijo a sí mismo. Con pasos tambaleantes, comenzó a caminar. Tardó casi 1 hora en llegar, pero cuando estuvo frente al edificio, el miedo lo invadió. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría lo que pasó? ¿Qué pasaría si lo rechazaban por no tener la tarjeta? Respiró hondo y entró. La recepcionista lo miró con sorpresa. «¿Regresaste?». Gabriel asintió. «Quisiera hablar con el señor Ledesma». La mujer dudó un momento, pero terminó llamando a la oficina. Unos minutos después, Fernando Ledesma apareció en la entrada. Esta vez no llevaba saco ni corbata, solo una camisa arremangada y una expresión seria. «Me sorprende verte aquí», dijo, cruzándose de brazos.
Gabriel sintió un nudo en la garganta. Perdí la tarjeta, admitió. Pero todavía quiero trabajar. El empresario lo estudió por un largo instante. Finalmente, dejó escapar un leve suspiro y sonrió de lado. Sígueme. Gabriel apenas pudo creerlo. Todavía tenía una oportunidad. Lo que no sabía era que este trabajo sería la verdadera prueba de su carácter. Gabriel siguió a Fernando Ledesma por los pasillos de la empresa. El aroma a café y el sonido de teléfonos repicando llenaban el ambiente. Personas bien vestidas caminaban apresuradas de un lado a otro, ocupadas en sus responsabilidades. Gabriel se sentía fuera de lugar. Su ropa desgastada, su rostro cansado y su cuerpo aún adolorido por la agresión de la noche anterior lo hacían destacar. Sentía las miradas de algunos empleados clavadas en él, pero mantuvo la cabeza en alto. Había llegado hasta aquí, no podía retroceder. Finalmente, Fernando se detuvo frente a una puerta de vidrio con letras doradas que decían, Área de Mantenimiento y Logística. Aquí es donde empezarás, dijo Fernando, abriendo la puerta. Dentro, un hombre robusto, de unos 40 años, estaba organizando cajas con productos de oficina. Llevaba un uniforme azul con manchas de grasa en las mangas y un ceño fruncido permanente. Luis, llamó Fernando, este es Gabriel. Empieza a trabajar hoy. Enséñale lo necesario. Luis dejó caer la caja que sostenía y se cruzó de brazos. ¿Él? Preguntó con escepticismo. ¿Y está calificado? Gabriel sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo la calma. Fernando no se inmutó. Dale una oportunidad. Luis suspiró y le hizo un gesto con la cabeza a Gabriel. Vamos, novato. Sígueme. Fernando le dio una última mirada a Gabriel y se retiró. El día fue agotador. Luis no fue amable ni paciente. Mueve esas cajas. Limpia ese derrame. Apúrate, que no tenemos todo el día. Cada orden era lanzada con frialdad y desconfianza. Gabriel obedecía sin quejarse, aunque el dolor en sus músculos aumentaba con cada tarea. El hambre aún estaba presente. Su estómago rugía, pero no había nada que pudiera hacer hasta la hora de almuerzo. Cuando finalmente llegó el descanso, se sentó en un rincón, observando a los demás empleados abrir sus fiambreras o salir a comprar comida. Él no tenía nada. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Un joven empleado de mantenimiento se le acercó y le tendió un emparedado. Toma. Se ve que lo necesitas más que yo. Gabriel lo miró, sorprendido. Gracias. Cada bocado fue un alivio para su cuerpo debilitado. A medida que pasaron los días, Gabriel empezó a acostumbrarse al trabajo. A pesar de la dureza de Luis, él se esforzaba al máximo. Pero una tarde, cuando estaba organizando algunos materiales en la bodega, vio algo extraño. Luis estaba guardando cajas de productos nuevos en una bolsa negra. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué haces? Preguntó con cautela. Luis giró lentamente y lo miró fijamente. No es asunto tuyo, novato. Gabriel sintió un escalofrío. Sabía lo que estaba pasando. Luis estaba robando suministros de la empresa. Eso está mal, susurró. Luis dejó la bolsa en el suelo y se acercó a él. Escucha, callejero, dijo con voz baja pero amenazante. Sé quién eres. Sé de dónde vienes. No tienes nada. Si me delatas, no te van a creer a ti, te van a creer a mí. Y cuando te despidan, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a dormir en la calle? Las palabras golpearon fuerte. Gabriel sintió que su garganta se secaba. Luis tenía razón. Si decía algo, tal vez nadie le creería. Tal vez perdería lo poco que había logrado. Pero si guardaba silencio, sería cómplice. Otra vez, estaba frente a una decisión difícil. ¿Qué debía hacer? No dirás nada, susurró Luis, dándole una palmada en el hombro. ¿Verdad? Gabriel sintió el peso del miedo y la incertidumbre sobre sus hombros. No respondió. Pero en su corazón, ya sabía cuál era la respuesta correcta. Gabriel pasó la noche en vela. Sentado en su rincón del parque, miraba las luces lejanas de la ciudad mientras su mente se debatía entre dos caminos. Si guardaba silencio, conservaría su trabajo. Si hablaba,
lo perdería todo, o tal vez no. Recordó aquella noche en la que encontró la billetera y la devolvió en lugar de quedarse con el dinero. Recordó cómo Dios le había abierto una puerta cuando todo parecía perdido. ¿Por qué ahora iba a tomar el camino fácil? Con el corazón decidido, supo lo que debía hacer. A la mañana siguiente, Gabriel llegó temprano a la oficina. Esperó hasta que Fernando Ledesma estuvo solo en su despacho y pidió hablar con él. Fernando lo miró con curiosidad, pero le hizo una seña para que hablara. Señor Ledesma, tengo que decirle algo, empezó Gabriel con voz firme. Es sobre Luis. El empresario entrecerró los ojos. ¿Qué pasa con él? Gabriel tragó saliva. Lo vi robando suministros de la empresa. El silencio cayó como una losa en la habitación. Fernando no apartó la vista de él, estudiándolo con detenimiento. ¿Tienes pruebas? Gabriel negó con la cabeza. No, solo mi palabra. Fernando suspiró, pero en lugar de dudar, sonrió levemente. Sabes que esto podría costarte tu trabajo, ¿verdad? Gabriel asintió. Sí, pero tenía que decir la verdad. El empresario se quedó en silencio unos instantes y luego se levantó de su asiento. Espera aquí. Fernando salió de la oficina y, unos minutos después, el personal de seguridad se dirigió al almacén donde Luis trabajaba. Gabriel se quedó esperando, con el corazón latiéndole rápido. ¿Y si Luis lo había engañado? ¿Y si él era quien estaba equivocado? Pero cuando vio a Luis escoltado por 2 guardias de seguridad, con una bolsa negra en las manos, supo que había hecho lo correcto. Luis lo miró con rabia mientras lo sacaban del edificio. ¿Me las pagarás, novato? Gabriel sintió una punzada de miedo, pero al mismo tiempo, sintió una paz profunda. Había tomado la decisión correcta, y Dios estaba con él. Horas después, Fernando Ledesma lo llamó de nuevo a su oficina. Hiciste lo correcto, Gabriel, dijo, apoyándose en su escritorio. Podías haber guardado silencio, pero elegiste la honestidad. Gabriel bajó la mirada. No quería perder mi oportunidad aquí, pero tampoco quería fallarme a mí mismo. El empresario asintió, con una leve sonrisa. Esa es la actitud que se necesita para llegar lejos. Y por eso, te ascenderé a un puesto mejor. Gabriel parpadeó, sin entender. ¿Cómo dice? Te mereces algo más que limpiar pisos y mover cajas, explicó Fernando. A partir de ahora, trabajarás en la recepción y aprenderás sobre administración. Si sigues demostrando tu esfuerzo, quién sabe hasta dónde podrás llegar. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Dios no lo había abandonado. Desde aquel día, su vida cambió. El trabajo en recepción le permitió aprender nuevas habilidades, y con el tiempo, se convirtió en alguien imprescindible en la empresa. Años después, ya no era solo un empleado más, era el jefe de logística de la compañía. Había salido de la calle. Había enfrentado pruebas duras. Pero nunca había perdido la fe. Dios lo había guiado a través del fuego, y al final, lo llevó a la victoria. La historia de Gabriel nos deja una enseñanza poderosa: la vida está llena de pruebas, desafíos y momentos en los que parece que todo está en contra. Pero es en esas situaciones cuando nuestra verdadera esencia se pone a prueba. Cada decisión que tomamos moldea nuestro futuro. Gabriel tuvo muchas oportunidades para tomar atajos, para rendirse, para elegir el camino más fácil. Podía haberse quedado con la billetera, podía haber ignorado la injusticia en su trabajo, podía haber pensado solo en su propio beneficio. Pero no lo hizo. Eligió la honestidad. Eligió la perseverancia. Eligió confiar en que, aunque las recompensas no siempre son inmediatas, hacer lo correcto siempre traerá frutos a su debido tiempo. En la vida, muchas veces nos encontraremos en situaciones similares. Tal vez no exactamente como las de Gabriel, pero sí momentos en los que tendremos que decidir entre lo fácil y lo correcto. Entre la comodidad y la integridad. Entre la desesperanza y la fe. ¿Qué harás cuando llegue tu prueba? La historia de Gabriel nos muestra que Dios nunca abandona a quienes permanecen fieles a sus principios. A veces, la recompensa tarda en llegar y en el proceso enfrentamos caídas, rechazos, injusticias y dificultades. Pero cada prueba nos fortalece, nos moldea y nos prepara para el propósito que la vida tiene para nosotros. Si hoy te sientes perdido, si crees que no hay salida, recuerda esto:
todo puede cambiar. No importa cuán difícil sea el camino, sigue adelante. Haz lo correcto, aun cuando nadie esté mirando. Ten fe, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Porque al final, la vida recompensa a aquellos que no se rinden y se mantienen firmes en sus valores. Gabriel empezó sin nada, y terminó con una vida que jamás imaginó. Y si él pudo hacerlo, tú también puedes. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.